Ok, estimados, buenas noches. Vamos a continuar hoy. No sé si me logran escuchar y se logra proyectar la pantalla. Si me confirma, por favor. Sí, ingeniero. Se Ok, ve todo. listo. Entonces, hoy vamos a hacer un ejercicio. La clase va a ser corta. Y bueno, el examen lo vamos a dejar para la siguiente semana, ya sea el jueves, ¿verdad? Y bueno, hoy vamos a hacer un ejercicio y para el martes vamos a hacer un repaso. Entonces, bien, siempre continuando con el ciclo Brighton, ¿verdad? Lo que hemos visto, haciendo un poquito de repaso de lo que hemos visto, hablamos de lo que es un poquito del trabajo de retroceso, ¿verdad? Y vimos que bueno, gran cantidad de la potencia producida por el ciclo Brighton se consume por el compresor, ¿verdad? Entonces ahí se adiciona lo que se conoce como relación de trabajo de retroceso, que básicamente es el porcentaje del trabajo que se utiliza para el compresor, ¿verdad? Vimos lo que son las eficiencias isentrópicas, tanto para la compresión como para la expansión, ¿verdad? Donde relacionábamos el trabajo actual y el trabajo isentrópico. Vimos lo que es el ciclo Brighton regenerativo, ¿verdad? Donde aprovechábamos el contenido energético de los gases de escape para precalentar el aire que entra a la cámara de combustión. Y como agregábamos un regenerador para aprovechar ese calor, ¿verdad? También vimos otro concepto que se conoce como efectividad, ¿verdad? Que relaciona el calor regenerado real entre el regenerado máximo. Dijimos que el calor regenerado real básicamente se define como la entalpía del estado a la salida del regenerador, ¿verdad? En el caso del aire, menos la entalpía, ¿verdad? Del aire previo a la entrada del regenerador. Entre en el calor regenerado, ¿verdad? Máximo, que el máximo es si este estado 5 alcanzase la temperatura de los gases de escape, ¿verdad? En ese caso, tendríamos el calor regenerado máximo. Entonces sería H4 menos H2. Ese sería el máximo que podemos alcanzar. Dijimos que si teníamos una efectividad del 100%, este estado 5 alcanzaba la temperatura, ¿verdad? Del estado 4. En el ejercicio anterior, el enunciado nos decía que la efectividad o que el regenerador era de tal forma que la temperatura del punto más frío alcanzaba la temperatura del punto máximo más 20, que sería este estado, más 20 Celsius, nos decía, ¿verdad? Recuerden que los diferenciales de temperatura, ¿verdad? Un diferencial de temperatura en Celsius es igual a un diferencial de temperatura en Kelvin. Lo mismo pasa en la escala del sistema inglés, ¿verdad? Que un diferencial de Fahrenheit es igual a un diferencial de Rankine. Bien, dijimos que si consideramos calores específicos constantes, ¿verdad? Utilizamos el Cp por el diferencial de temperatura. Se cancelaban los calores específicos y también expresábamos la efectividad de esta forma. Entonces, esta forma es cuando los calores específicos se mantienen constantes y esta otra forma es cuando los calores específicos son variables, ¿verdad? El método aproximado, que sería utilizando temperaturas, y el método exacto, que es utilizando entalpías. Bueno, vimos la eficiencia térmica del ciclo Brighton con regeneración. Se puede expresar de esta forma, ¿verdad? Pero es más común calcularlo utilizando los calores. O bien, bien, tenemos, bueno, hablamos también que al ciclo Brighton se le podían hacer mejoras
Y esas mejoras eran hacer un interenfriamiento, perdón, en la parte de la compresión y hacer la compresión en 2 etapas, ¿verdad? Que eso fue lo que vimos en el capítulo de, a ver si no me equivoco, de entropía, donde dijimos que se alcanzaba el mínimo trabajo cuando se hacía un interenfriamiento en la compresión y también un recalentamiento en la expansión. Entonces, al ciclo Brayton con regeneración le agregamos lo que son 2 expansiones y 2 compresiones, ¿verdad? Bien, estas relaciones de aquí, ¿verdad?, son los casos óptimos. ¿Cuáles son los casos óptimos? Que tengamos las mismas relaciones de compresión, ¿verdad? Bueno, las mismas relaciones de presión en la etapa de compresión, en las etapas de compresión y también en el caso de la expansión. O sea, ¿qué quiere decir? Que la relación de P2 a P1 es igual a la relación de P4 a P3. ¿Cuándo hacemos esta igualdad? Ya vamos a ver ahora que vamos a hacer un ejercicio relacionado, que vamos a considerar el caso óptimo y para calcular esta presión digamos intermedia, ¿verdad? Que sería P3 y P2. Ese caso lo hacemos cuando, ¿verdad?, no nos dice el enunciado las relaciones de presión directamente, o bien si el enunciado nos dice que consideremos casos óptimos. En ese caso, sí hacemos estas relaciones para obtener las presiones de P4, de P3 y P2. Bien, entonces el ejercicio que vamos a hacer hoy nos dice que una planta de turbina de gas opera en un ciclo Brayton regenerativo. Perdón, me permite. Bien, entonces nos dicen que es un ciclo Brayton regenerativo con 2 etapas de recalentamiento y 2 etapas de interenfriamiento entre los límites de presión de 100 y 1200 kilopascales. Bien, nos vamos a detener un poco aquí. En el libro, si ustedes revisan en la parte de ejercicios, pueden ver que podemos tener hasta 3 expansiones, ¿verdad? O incluso 4. Entonces, por eso, bueno, por ahí pueden revisar algunos ejercicios del libro y van a verificar que podemos tener hasta 3 expansiones. Y con una sola etapa de compresión, o bien podemos tener 2 etapas de compresión, inclusive hasta 3. Entonces, en este caso nos dicen que tenemos 2 etapas de compresión y 2 de expansión, ¿verdad? Entre los límites de presión de 100 y 1200 kilopascales. Cuando nos dicen que trabaja entre los límites, nos están diciendo que la presión más alta del ciclo y, bueno, están dando la presión más baja y la presión más alta. Entonces, en este caso, si observamos el diagrama, la presión más baja del ciclo es esta de aquí, donde sería la presión de 1, de 10 y de 9. Entonces, en ese caso, esa presión es igual a 10 kilopascales. Nos dice que la presión más alta, en este caso, sería 1200 kilopascales y corresponden a esta línea que tenemos aquí. Esta línea sería la línea isóbara, ¿verdad? O sea, de presión constante, que corresponde a la presión de 4, presión de 5 y la presión de 6. Serían 1200 kilopascales. Sí, alguien, no sé si alguien... Sí, disculpe, del más bajo del 1, 10 y 9, dijo... Perdón, aquí serían 100, perdón, sí, sí. Perdón, serían 100 kilopascales, muchas gracias. Entonces tenemos los límites, ¿verdad? 1200, la presión más alta, y 100 kilopascales, la presión más baja. Entonces recuerden que si observamos a ver el esquema de la planta,
¿verdad? Tenemos que la presión de 1, 10 y 9 sería esta de aquí y esta de aquí es la misma, ¿verdad? Este rechazo de calor se debe dar a presión constante. Tenemos un regenerador que es como un intercambiador de calor y luego tenemos otro intercambio de calor hasta que alcanzamos la temperatura y presión, digamos, casi ambiente. Entonces, por lo tanto, estas presiones de aquí deben de ser las mismas. Luego tenemos la adición de calor, ¿verdad? Que se da comenzando aquí a la salida del compresor, que serían 4. ¿Verdad? Tenemos otra vez adición de calor, que tomamos ese calor de rechazo del regenerador, ¿verdad? Sería la misma presión en 5 y luego en 6. Ya después hacemos una expansión que sería una caída de presión hasta llegar a 7. Entonces, este proceso es a presión constante y este otro de aquí. Nos dicen que el fluido de trabajo es aire, porque bien podemos variar el gas ideal, podemos trabajar con argón. Por ahí creo que hay un ejercicio en la guía que se trabaja con argón. Y nos dicen que el aire entra a la primera y a la segunda etapa del compresor, ¿verdad? A 300 y 350 Kelvin. Entonces, la primera etapa del compresor sería esta de aquí, este primer compresor, y la temperatura es de 300 Kelvin. Esta sería nuestra temperatura. Y entra a la segunda etapa, ¿verdad? ¿Cuál sería la segunda etapa? Esta de aquí y la entrada sería esta. Por lo tanto, nos están dando esta temperatura y esta otra. Tenemos 300 y 350 Kelvin, ¿verdad? Mayor en la segunda etapa. Bueno, el diagrama solo es ilustrativo, ¿verdad? No está bien graficado, ya que si observamos aquí, la temperatura de 3 y 1 es la misma y en realidad T3 debería estar un poco por encima. Bien, y nos dice que a la primera y segunda etapa en la turbina es de 1400 y 1300 Kelvin. ¿Cuál sería la primera etapa de la turbina? La primera etapa de la turbina, aquí tenemos la primera turbina, sería esta. Entonces, por lo tanto, la temperatura en 6 es 1400 y la segunda etapa, esta es la segunda turbina, ¿verdad? Tenemos que esa sería esta, la entrada a la segunda turbina, por lo tanto, esa temperatura del estado 8 corresponde a 1300. Si nos vamos al diagrama, sí, ¿alguien? ¿Hola? Ok. Bueno, entonces nos están dando la temperatura del estado 6 y la temperatura del estado 8. Luego nos dicen que la adición y el rechazo de calor ocurren a la misma presión, ¿verdad? Y nos dicen que suponiendo que tanto el compresor como la turbina tienen una eficiencia isoentrópica del 80% y el regenerador tiene una efectividad del 75%, ¿verdad? Y usando calores específicos variables, o sea, el método exacto, nos piden que determinemos primero la relación de trabajo-retroceso, luego la producción neta de trabajo, el calor de entrada y de salida, o sea, el calor adicionado y el rechazado, ¿verdad? Y la eficiencia térmica del ciclo. Analizando los datos, bueno, ya lo habíamos hecho previamente, nos dan la presión del estado 1, ¿verdad? La presión del estado 4, que son 1200 kilopascales, nos dan también la temperatura a la entrada de cada compresor, que serían 300 y 350 Kelvin. También nos dan la temperatura, ¿verdad? De entrada del aire, ¿verdad? La temperatura del aire a la entrada de cada turbina, que serían 1400 y 1300 Kelvin. Luego nos dan la eficiencia isoentrópica del compresor y la turbina, que es la misma, que sería del 80%. Y por último, la efectividad, que sería del 75%. Bien, las consideraciones que tenemos es, bueno, primero, la que hemos hecho siempre, de suposiciones de aire estándar, los cambios de energía cinética y potencial no los consideramos, y tratamos el aire como un gas ideal, ¿verdad? Y por último, muy importante, ¿verdad? Que de esto depende qué tipo de ecuaciones, bueno, qué ecuaciones vamos a utilizar, es que consideramos que los calores específicos son variables. Por lo tanto,
utilizamos entalpías. Vamos a determinar entalpías en cada uno de los estados. Recuerden que al tener eficiencias isentrópicas, debemos utilizar siempre los estados actuales, ¿verdad? Bien, y el análisis de las presiones, ¿verdad? El análisis de las presiones, donde recordemos que P1, P10 y P9 es igual a 100. Dijimos que el rechazo de calor, ¿verdad?, se da a presión constante. Y luego que P4, P5 y P6 también tenemos, ¿verdad?, una adición de calor a presión constante. Luego en el caso de P3, P2, P7 y P8, que será esta línea de aquí, ¿verdad?, consideramos que vamos a tener también el interenfriamiento y recalentamiento lo vamos a tener a la misma presión, ¿verdad? Bien, entonces, si se fijan, no conocemos, ¿verdad? Si observamos en el enunciado, no nos dicen, no nos dan ni relación de presiones, ¿verdad? Ni tampoco nos dan la presión a la cual sucede el recalentamiento o el interenfriamiento. Entonces, para determinar esas presiones, vamos a considerar el caso óptimo, donde las relaciones de presiones entre las etapas de compresión y expansión son las mismas, ¿verdad? Y vamos a utilizar aquellas relaciones. Entonces, para minimizar la entrada de trabajo al compresor y también maximizar la salida de trabajo en la turbina, utilizamos estas relaciones. En el caso de la compresión, ¿verdad?, tenemos que P2 sobre P1, que es esta primera relación, es igual a P4 sobre P3. ¿Verdad? Entonces, recordemos que el interenfriamiento sucede a presión constante, básicamente es un intercambiador de calor, y consideramos que no hay caídas de presión, por lo tanto P2 y P3 tienen la misma, bueno, son iguales, son las mismas presiones. Bien, lo mismo ocurre en el caso de las expansiones, donde decimos que P6 entre P7 es igual a P8 entre P9. Tenemos las mismas relaciones de presión. Recordando igual que el recalentamiento se da a presión constante. Por lo tanto, ¿verdad?, P7 y P8 son iguales. Bien, entonces, recordemos, bueno, lo que estábamos hablando. Entonces, si nosotros despejamos para P2, ¿verdad?, considerando que P2 es igual a P3, ¿verdad?, sustituimos, nos queda esta relación. Despejando, nos quedaría que la presión del estado 2 es igual a la raíz de P4 por P1. Conocemos P4 y también conocemos P1, que serían 1200 y 100 kilopascales respectivamente. Sustituimos y tenemos como resultado que la presión del estado 2 es igual a 346.41. Si hacemos lo mismo en el caso de las presiones, de las relaciones de presiones en la expansión, vamos a tener el mismo resultado, ¿verdad? Por lo tanto, esa consideración que hicimos anteriormente, esta de que las presiones en el recalentamiento y en el interenfriamiento eran iguales, se confirman con con este cálculo, ¿verdad? Si igual ustedes pueden hacer el cálculo despejando para P8, para P7, considerando que P7 es igual a P8, y van a tener que igual la presión de 7 y 8 es igual a 346.41, ¿verdad? Teniendo las mismas relaciones. Bien conocida la presión del estado 2, ¿verdad? Ya determinamos, ¿verdad?, que esta presión podemos comenzar, ¿verdad?, a resolver los incisos. En el caso del inciso A nos piden que determinemos la relación del trabajo de retroceso. Recordemos que esa relación es igual al trabajo del compresor. Permítanme. Recordemos que la relación de trabajo de retroceso es igual al trabajo del compresor entre el trabajo de la turbina. Entonces tenemos que el trabajo de la turbina,
¿verdad? Sería la suma de las dos expansiones. Sería H6 menos H7A. Recordemos utilizar los estados actuales. Y la segunda expansión sería H8 menos H9A. Siempre utilizando los estados actuales. En el caso del compresor, tendríamos que es igual a la primera compresión, ¿verdad? Que sería H2A menos H1 más el trabajo realizado en la segunda compresión, que sería H4 menos H3, siempre utilizando estados actuales. En el caso del inciso B, nos piden que determinemos el trabajo neto, ¿verdad? Que sería el trabajo de la turbina menos el trabajo del compresor, que ya los tendríamos que tener calculados si determinamos estas entalpías o el trabajo de retroceso. Bien, también podemos determinarla a partir de los calores. Entonces, en el caso del inciso C, nos piden que determinemos el calor de entrada y salida del ciclo. Entonces, el calor de entrada se da del estado 5 al estado 6, por lo tanto sería H6 menos H5. Y la otra adición de calor al ciclo se da en el recalentamiento, ¿verdad? Si observamos el esquema, sería este punto de recalentamiento y en la cámara de combustión sería el otro, que sería de 5 a 6. Bien, en el caso del calor que se rechaza, el calor de salida, dijimos que tenemos que el calor rechazado se da del estado 10 al estado 1, por lo tanto será H10 menos H1, ¿verdad? Que este es, bueno, el rechazo de calor en un intercambiador hasta alcanzar la temperatura y presión. Bueno, hasta alcanzar la temperatura ambiente. Y el otro rechazo de calor se da en el interenfriamiento, ¿verdad? Que sería H2A menos H3. Entonces tendríamos rechazo de calor en este punto y en este otro. Bien, exacto. También podemos calcular, no es necesario calcular el calor de salida directamente, sino que al conocer el calor de entrada y el trabajo neto, podemos despejarlo de esta ecuación. El calor de salida sería el calor de entrada menos el trabajo neto, ¿verdad? No sería necesario hacer todo este cálculo. Por último, la eficiencia térmica del ciclo, que sería el trabajo neto entre el calor de entrada. Si ya tenemos calculado el calor de entrada y conocemos también el trabajo neto, determinamos directamente la eficiencia térmica del ciclo. Bien, entonces, para comenzar, ya vimos que necesitamos determinar todas estas entalpías. Básicamente sería determinar todas las entalpías del ciclo, ¿verdad? Y siempre vamos a comenzar a partir del estado 1. Entonces, en el estado 1, ¿verdad? Bueno, conocemos directamente la entalpía, ya que conocemos la temperatura, ¿verdad? En el caso de los gases ideales está la la entalpía está solamente en función de la temperatura, por lo cual podemos determinarla al conocer la temperatura, que serían 300 Kelvin. Para determinar la temperatura del estado 2, vamos a analizar el proceso de compresión isoentrópica, que sería el proceso de 1 a 2. Entonces vamos a analizar este proceso, ¿verdad? Que es una compresión isoentrópica de un gas ideal y vamos a considerar que los calores específicos son variables, porque el enunciado así nos dice que elaboremos los cálculos. Entonces, para cuando son calores específicos variables, utilizamos estas relaciones, ¿verdad? Recuerden que los resultados obtenidos a partir de estas relaciones son estados isoentrópicos. Bien, conocemos P2 y también conocemos P1 y la presión relativa del estado 1 la determinamos a partir de la temperatura de la tabla A17. Permítanme. Lloyd, cállate.
Ok, entonces vamos a despejar de la ecuación para PR2 y nos queda de esta forma. Donde P2 dijimos que es 346, P1 es 100 kilopascales y PR1 lo vamos a determinar de la tabla A17 a partir de la temperatura. Determinamos H y PR1, ¿verdad? Y luego sustituimos PR1 en la ecuación y obtenemos que PR2 es igual a 4.7943. Con este valor nos vamos a la tabla 17 de nuevo para obtener la entalpía del estado 2. Recuerden que este resultado es el estado 2 isoentrópico, ¿verdad? Y nos da que la entalpía es igual a 428.31 kilojoules sobre kilogramo, ¿verdad? Entonces, para determinar la entalpía del estado 2 actual, vamos a utilizar la eficiencia isoentrópica del compresor, que es el trabajo isoentrópico entre el trabajo actual. Despejamos. Bueno, recuerden que el trabajo isoentrópico está en función, ¿verdad?, del estado 2 actual menos el estado 1. Y el trabajo actual sería H2A menos H1. Si despejamos, nos queda de esta forma, donde conocemos ya la entalpía del estado 1, determinamos la entalpía del estado 2 isoentrópico y ya conocemos la eficiencia isoentrópica del compresor o de la compresión. Sustituimos y la entalpía del estado 2 actual es igual a 460.34 kilojoules sobre kilogramo. Bien, entonces ya conocemos la entalpía del estado 1, también conocemos la entalpía del estado 2 y en el caso de la entalpía del estado 3 la determinamos también con la temperatura que ya conocemos. Entonces vamos a determinar la entalpía del estado 4 actual, ¿verdad? Comenzando del análisis del proceso de compresión isoentrópica, del estado 3 a 4. Entonces igual tenemos calores específicos variables, siempre es un proceso isoentrópico y también tenemos un gas ideal, por lo que continuamos utilizando las mismas relaciones. Estas relaciones las utilizamos en la compresión, ¿verdad?, que son procesos isoentrópicos, y en la expansión, donde también tenemos esos procesos isoentrópicos. Lo que va a variar es si el calor específico es variable o si el calor específico es constante. Bien, entonces para esta segunda compresión tenemos que P4 sobre P3 es igual a PR4 sobre PR3. Conocemos P4 que son 1200 kilopascales y PR3 es igual P3 es igual a P2 que serían 346 kilopascales. PR3 lo vamos a determinar a partir de la temperatura, entonces despejamos para PR4. Entramos luego, el mismo procedimiento, a la tabla A17, ¿verdad? Con 350 Kelvin, ¿verdad? Y determinamos la entalpía, que serían 350.49, ¿verdad? Y PR3 es igual a 2.379. Recordemos que este es un número adimensional. Bien, entonces, sustituyendo en esta ecuación, tenemos que PR4 es igual a 824.11. Nuevamente, con este valor, vamos a entrar a la tabla 17 y tenemos que la entalpía es igual a 500.04 kilojoules sobre kilogramo, ¿verdad? Recordemos que esta entalpía es del estado isoentrópico porque utilizamos estas relaciones. Entonces, nuevamente vamos a calcular el estado actual a partir de la eficiencia isoentrópica del compresor, ¿verdad? La misma, bueno, la eficiencia es igual al trabajo isoentrópico entre el trabajo actual, que se escribe de esta forma, y vamos a despejar para el estado 4 actual. Conocemos la eficiencia isoentrópica, conocemos el estado, bueno, la entalpía del estado 4 isoentrópico y también H3. Despejamos, sustituimos y tenemos que la entalpía del estado 4 actual es igual a 537.42.
Bien. Bien, entonces, a ver, ahora pasamos, ¿verdad? Ya conocemos las entalpías en las etapas de compresión. Vamos a analizar ahora la parte de expansión. Entonces vamos a comenzar analizando la primera expansión, ¿verdad? Conocemos ya la temperatura del estado 6, por lo tanto, conocemos directamente la entalpía de ese estado. Entonces, para determinar la entalpía del estado 7, vamos a analizar el proceso de expansión, ¿verdad? Y tenemos una expansión isoentrópica, un proceso isoentrópico de un gas ideal y siempre considerando calores específicos variables. Continuamos con las mismas relaciones. Nos dice que P7 sobre P6 es igual a PR7 sobre PR6, ¿verdad? P7 dijimos que era 346 kilopascales y la presión del estado 6 son 1200, ¿verdad? Conocemos PR6, puesto que conocemos la temperatura de ese estado, vamos a despejar para PR7. Luego vamos a entrar a las tablas, ¿verdad? A17 para determinar la entalpía del estado 6 a partir de 1400 Kelvin y también la presión relativa al estado 6, que corresponde a 450.5. Bien, ahora vamos a sustituir PR6 y las presiones para determinar PR7 y luego obtener la entalpía isoentrópica del estado 7. PR7 es igual a 130.05 y vamos a entrar a las tablas A17 de nuevo, es algo bastante repetitivo esto, y obtenemos H7S a partir de PR7, ¿verdad? Que corresponde a 1084.3 kilojoules sobre kilogramo. Entonces vamos a obtener el estado actual, bueno, la entalpía del estado 7 actual a partir de la eficiencia isoentrópica, pero de la expansión o de la turbina, que sería el estado actual, el trabajo actual entre el trabajo isoentrópico, que se reescribe de esta forma y lo que vamos a hacer es despejar para el estado 7. Sustituimos y tenemos que la entalpía del estado 7 actual, ¿verdad?, es igual a 1170.52 kilojoules sobre kilogramo. Esta sería la entalpía del estado actual. Bien, ya conocemos el H6 y H7 actual, ¿verdad? Ahora corresponde determinar la entalpía del estado 9 actual. Conocemos la temperatura de este estado, que son, bueno, ya vamos a ver. Entonces conocemos esa temperatura, por lo tanto conocemos PR8 y también la entalpía del estado 8. Por lo tanto, vamos a analizar todo el proceso de expansión, ¿verdad?, a partir de estas relaciones. Tenemos que P9 sobre P8 es igual a PR9 sobre PR8. Vamos a despejar para PR9, ¿verdad? Y vamos a determinar PR8 a partir de la temperatura, que son 1300 Kelvin, ¿verdad? Entrando a la tabla 17, obtenemos que la entalpía del estado 8 es igual a 1395.97 y PR8 es igual a 330.9. Bien, con este valor vamos a sustituir en esta ecuación para obtener PR9, que es igual a 95.52. Volvemos a entrar a la tabla A17, ¿verdad?, para determinar la entalpía del estado 9 isoentrópico, que serían 996.21 kilojoules sobre kilogramo. Para obtener la entalpía del estado 9 actual, lo que vamos a hacer es utilizar la eficiencia isoentrópica de la turbina. La reescribimos de esta forma. Lo que vamos a hacer es sustituir, bueno, despejar y sustituir para obtener la entalpía del estado 9 actual, que serían 1072.16 kilojoules sobre kilogramos. Bien, ya conocemos las entalpías del estado 1, 2, 3,
4, 5, 7, 8 y 9. Nos restaría calcular la del estado 5 y la del estado 10. Entonces, la temperatura de, bueno, aquí sería la entalpía, lo siento. La entalpía, vamos a ver. Sí, la entalpía del estado 5. Permiten. La entalpía de este estado 5 lo vamos a obtener a partir de la efectividad. Recordemos que la efectividad nos dice que es igual al calor regenerado entre el calor, bueno, al calor real regenerado entre el calor máximo de regeneración. Entonces, el calor real, ¿verdad? Si nos vamos aquí al regenerador, el calor real dijimos que sería H5 menos H4. Y el calor máximo que podemos regenerar sería si alcanzamos esta temperatura, ¿verdad? Por lo tanto, sería H9 menos H4. Nos queda de esta forma. Recordemos utilizar siempre los estados actuales, ¿verdad? Cuando tenemos eficiencias isentrópicas. Bien. Entonces lo que vamos a hacer es despejar, ¿verdad? Para la entalpía del estado 5, que nos quedaría de esta forma, que sería H4A más la efectividad por H9A menos H4A. Sustituimos, ¿verdad? Y tenemos que la entalpía del estado 5 es igual a 938.47 kilojoules sobre kilogramos. Bien, ya tenemos esta entalpía. Por lo cual vamos a despejar, vamos ahora a determinar la entalpía del estado 10. ¿Cómo obtenemos la entalpía del estado 10? Dijimos que para obtener esa entalpía vamos a hacer un balance de energía en el regenerador. ¿Va? Entonces, hacemos el balance y como entradas tenemos H4, H4A y también H9A. A la salida tenemos H5, sería este de aquí, y también H10. Despejamos para entalpía del estado 10, nos queda que es igual a H4A más H9 menos H5. Sustituimos y tenemos que la entalpía del estado 10, ¿verdad? Es igual a 671.11 kilojoules sobre kilogramo. Ahora sí ya tenemos todas las entalpías del ciclo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, comenzar por el inciso A, donde nos piden que determinemos la relación del trabajo de retroceso, que sería el trabajo del compresor entre el trabajo de la turbina. El trabajo de la turbina se expresa de esta forma, sustituimos las entalpías, ¿verdad? Y tenemos que el trabajo generado por la turbina es igual a 668.71 kilojoules sobre kilogramo. Luego, en el caso del trabajo del compresor, ¿verdad? Sería de esta forma, ¿verdad? Ya conocemos todas esas entalpías, por lo tanto sustituimos y el trabajo del compresor es igual a 347.08 kilojoules sobre kilogramo. Bien, en el caso, bueno, sustituyendo ya lo que es el trabajo del compresor y de la turbina, ¿verdad? Tenemos que el 52% del trabajo generado por la turbina se utiliza para comprimir el aire. Entonces, es bastante trabajo que se toma de la generación para comprimir el aire. Bien, en el caso del inciso B, nos piden la producción neta de trabajo, ¿verdad? Entonces, la producción neta la vamos a determinar a partir de del trabajo de la turbina menos el trabajo del compresor, que sería igual como tener el calor de entrada, ¿verdad? Menos el calor de salida. Pero en este caso nosotros ya conocemos el trabajo de la turbina y también el trabajo del compresor. Por lo tanto, solo vamos a sustituir. Tenemos que el trabajo neto producido por el ciclo sería igual a 321.63 kilojoules sobre kilogramo.
Bien, en el caso del inciso C, nos piden que determinemos el calor de entrada y salida del ciclo. Entonces, el calor de entrada está dado de esta forma, que ya lo habíamos visto en un inicio. Solo vamos a sustituir las entalpías. Tenemos que el calor adicionado al ciclo es igual a 802.4 kilojoules sobre kilogramo. Bien, en el caso del calor rechazado o de salida, lo vamos a calcular a partir del calor de entrada y el trabajo neto, que ya lo conocemos directamente, ¿verdad? Bien, lo podemos hacer utilizando las entalpías, pero ya conocemos los valores del calor de entrada y el trabajo neto. Sustituimos y tenemos que el calor rechazado o de salida en el ciclo es igual a 480.67 kilojoules sobre kilogramo. Y por último, la eficiencia térmica del ciclo, ¿verdad? Tenemos que es igual al trabajo neto entre el calor de entrada. Ya conocemos ambos datos, solo sustituimos. Y tenemos que la eficiencia térmica para este ciclo es igual al 40%. Esta sería la eficiencia térmica para nuestro ciclo. Bueno, esto sería todo, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna consulta antes de que terminemos. Les dije que iba a ser un poco corta la clase de hoy. ¿Alguna